Continuamos con la serie de videos de probabilidad para la clase de bioestadística. Ahora vamos a ver el concepto de probabilidad. Si recuerdan, las primeras clases hablábamos de que la estadística era cuantificar la incertidumbre y la probabilidad está en la base de eso. Vamos a través de la probabilidad, modelar la realidad para predecir lo que va a ocurrir en un experimento aleatorio. Por ejemplo, un experimento aleatorio puede ser comerse un sándwich que está podrido. Hay varios resultados y lo puedo hacer varias veces. ¿Cuál es la probabilidad de que me vaya a enfermar? Eso lo hago a través de leyes de probabilidad del conocimiento que tenga y modelo la realidad. Puedo decir qué va a ocurrir. Igual en los juegos de azar estoy predeciendo cuál es la siguiente carta que va a salir para el resultado que estoy esperando. En estadística también a través de probabilidad podemos inferir un parámetro de una población o probar hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis más probables? Todo esto a través de las leyes de probabilidad. Tenemos una noción intuitiva de qué es la probabilidad. Por ejemplo, si van y ven ahorita el cielo, pueden decir, ¿va a llover? ¿Cuál es la probabilidad de que va a llover? También hay otras cosas, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que va a explotar el sol? ¿De que México gane un mundial? ¿Cuál es la probabilidad de que ahorita en estos momentos ustedes están vivos? ¿Cuál es la probabilidad de que están viendo este video? ¿Cuál es la probabilidad de que ayer fue martes o lunes o cuando sea que estén viendo este video? ¿Cuál es la probabilidad de que van a sacar de 5 a 10? ¿Y cuál es la probabilidad de que van a sacar 11 en esta materia? Todo eso lo pueden responder y tienen una noción básica de cuál es la posibilidad de que eso ocurra, sin ponerle números, excepto al 11. Sacar 11 ese sí es 0 de probabilidad. Todo lo demás solamente saben si es muy probable, poco probable. Pero en sí, a todas estas preguntas no hay una respuesta de sí o no. Ni siquiera la que si están vivos o que estén viendo este video, porque puede haber posibilidades de que no, de que lo estén alucinando. O sea, nunca va a ser 1 la probabilidad. Y de las otras es todavía más menos seguro. Por ejemplo, si México va a ganar el mundial, a lo mejor es poco probable, pero no imposible. Va a llover, es todavía más difícil saberlo. Nada es seguro ni nada es imposible. La probabilidad la vamos a definir como la certeza de que tenemos que va a ocurrir algo. Puede ser de 0 a 100 o de 0 a 1. Cuando decimos 0 es de que estamos 100% seguros de que no va a ocurrir. Y cuando decimos 1 es de que estamos 100% seguros de que va a ocurrir ese evento. Y tenemos dos tipos de probabilidad básicamente. La objetiva, y esta se divide en clásica y a priori. La frecuentista, que es empírica, y la subjetiva bayesiana. Vamos a ver qué se refiere a este tipo de probabilidades. En la probabilidad clásica o a priori, se llama a priori porque es antes de hacer el experimento. Antes de hacer el experimento, nosotros ya sabemos todos los resultados posibles. Por ejemplo, en lanzar una moneda tenemos 2 resultados. En lanzar un dado tenemos 6 resultados. Y cada uno de estos resultados tiene la misma probabilidad de ocurrir si no está cargado el dado. Los resultados posibles que salga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y para calcular la probabilidad de uno de estos eventos es el evento entre el número de resultados posibles o de eventos posibles. Para el dado la probabilidad de que me salga 3 es 1 entre 6. Para la moneda que me salga sol es 1 entre 2. En la probabilidad frecuentista o a posteriori, también se le llama empírica, o sea, se necesita experiencia. Es posterior a hacer el experimento. Esa probabilidad yo la puedo conocer hasta después de hacer el experimento aleatorio. Para tirar un dado, antes de tirarlo, yo ya sé cuáles son las probabilidades. Pero en la frecuentista o a posteriori, tengo que hacer el experimento. ¿Por qué? Porque hay muchos resultados posibles. Muchísimos o infinitos. Por ejemplo, para calcular la probabilidad de un parámetro de una población, ese parámetro puede ser cualquier número positivo. La media de crecimiento de una población puede ser
cualquier número. Entonces, es infinitas las posibilidades y para poder calcular la probabilidad tengo que hacer el experimento de medir la media de crecimiento de una población varias veces y con eso puedo calcular una probabilidad de cuál es la realidad. Entonces, aquí como no sé cuáles son los números, el número de eventos posibles, para calcular esta probabilidad tengo que repetirlo muchas veces y ver cuántas veces obtuve el evento que yo quiera entre el número de veces que realicé el experimento. Como para saber una probabilidad posterior tengo que hacer el experimento, va a cambiar mi probabilidad según las veces que haga ese experimento. Entonces, no voy a obtener una probabilidad real, sino una estimación de esa probabilidad. Entre más números de ensayos haga, más veces repita el experimento, esa aproximación será mejor, será más acertada. Y esta probabilidad se calcula bajo ciertas condiciones. Si se cambian las condiciones, entonces esa probabilidad que calculé con estos experimentos no me va a servir y tendré que volverla a calcular, es decir, volver a hacer los experimentos bajo las nuevas condiciones. La probabilidad bayesiana o subjetiva no vamos a verla con detalle ahorita, después va a haber videos de eso, pero básicamente es subjetiva porque podemos incorporar información que vaya surgiendo a nuestros cálculos de una probabilidad. Esto nos sirve porque, pues si tenemos información que sea relevante, podemos meterla y cambiar la probabilidad para que se ajuste mejor a la realidad. Esto es lo que hace el teorema de Bayes y que vamos a ver posteriormente. En general en la vida nos podemos encontrar con eventos que son casi seguros. Por ejemplo, que ahorita es de día o es de noche, según estén viendo el video, en México, que la Tierra es redonda, que ustedes están aquí, o que eventualmente todos vamos a morir, tarde o temprano. Eso es casi seguro, la probabilidad de eso es 1, no, casi 1 de todo esto. También tenemos eventos de los que no se puede calcular nunca una probabilidad, porque son caóticos. Entonces, no importa cuánto conocimiento tengamos de las condiciones iniciales, no podemos predecir el resultado de un experimento si es caótico. Esto ocurre en lo que nos interesa como biólogos en el crecimiento de plagas, pero también en otras cuestiones de astronomía, cuando hay varios cuerpos interactuando. El crecimiento de los conejos se comporta caóticamente. El crecimiento poblacional puede comportarse caóticamente en ciertas condiciones. Si están interesados en esto, después podemos verlo. Y otro tipo de eventos es cuáles son opiniones. Cuando no se puede refutar con los sentidos lo que se está diciendo. Entonces no se puede predecir porque no se sabe cómo saber si ocurrió o no ocurrió el evento. Pero la gran mayoría de los eventos que tenemos en todos los campos, sí hay forma de modelarlos y calcular una probabilidad de los resultados. Todos estos experimentos podemos ver cuál es el resultado más probable. Y podemos tener evidencia a favor y en contra de si ocurre o no ocurre ese resultado. Entonces, para casi todo podemos calcular probabilidades. De este video lo que tienen que saber es el concepto de probabilidad en general, los tipos de probabilidad, básicamente a priori y a posteriori, y las diferencias entre los eventos que podemos calcular una probabilidad y los que no podemos calcular una probabilidad, ya sea porque tengan certeza al 100% o porque son caóticos.